Dios bendiga a nuestra amable audiencia. Damos gracias a Dios que una vez más podemos llegar a ustedes por medio a las redes sociales en esta nueva temporada con el tema que tenemos, los 10 mandamientos. Para nosotros ha sido de gran bendición este tema y lo estamos haciendo a grosso modo a nuestro estilo, sin sacarle la esencia a lo que es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor debe mantener su esencia, pero ha sido una gran bendición y nos sentimos a gusto con nuestra audiencia. Y quiero mandar un saludo en especial a los hermanos Rosó allá en Los Mameyes, esos jóvenes que siempre están ahí cuando tú necesitas arreglar algo para verte bien. Esa gente Los pueden monstruos. ayudarte. Cariñosamente los monstruos. Nosotros seguimos con nuestra serie sobre los 10 mandamientos y hoy toca el tercer mandamiento. Así es. Saludos, jóvenes aún. Hola, pueblo mortal. Seguimos agradeciendo a Dios y a toda nuestra audiencia que nos ha venido dando seguimiento en esta serie de los 10 mandamientos. Como al principio decíamos, el primer mandamiento tiene que ver con la adoración que sale de nuestro corazón. No te harás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento decíamos que tiene que ver con la parte exterior o externa, cómo expresamos esta adoración, y por eso reza: no te harás imagen delante de mí. Pues el tercer mandamiento, que es el que corresponde al día de hoy, tiene que ver con la forma verbal o oral, cómo nosotros expresamos entonces esa adoración, o en su defecto, cómo deshonramos el nombre de Dios, porque precisamente el tercer mandamiento habla de no tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente aquel que tome su nombre en vano. Eso, así que ese asunto está peligroso y es algo muy serio. Yo hablaba con Flérida esta mañana y hablábamos sobre lo que podría significarse lo que es tomar el nombre de Dios en vano. Es como tú agarrar el nombre del Señor y elevarlo de una forma tal que llegue hasta lo más alto y luego dejarlo caer en un vacío. Y yo lo relacionaría esto con aquellos creyentes que usan el nombre de Dios y suben el nombre de Dios a un nivel tan alto, pero su vida es una vida totalmente miserable, una vida donde no se refleja a Dios. Ellos simplemente toman el nombre de Dios para ellos hacer lo que ellos quieren, pero su vida en realidad no es una vida que tome el nombre de Dios en serio. Y yo digo que el nombre de Dios hay que tomarlo en serio, no simplemente de manera verbal, sino desde lo más cíntrico del corazón de nosotros, es como de allá adentro. Bueno, yo lo voy a proclamar con mi boca, pero también lo voy a vivir de una manera tal que la gente pueda ver que en mí en realidad Dios vive. así es. El pastor Antonín. Definitivamente, en cada uno de los temas que se han abordado en esta serie hasta el momento, nos deja una gran enseñanza. Quizás mucho no hubiésemos visto los 10 mandamientos tan detallados, tan con el nivel de importancia que tiene y que amerita, pero creo que el tema de hoy también nos confronta muy directo. Creo que en gran medida por ignorancia o conscientemente se ha jugado o se ha tomado el nombre de santo de nuestro Dios de manera trivial, de manera, ¿verdad?, no apropiada, y ojalá Sí. que en este programa pues pudiéramos aportar sobre lo que Dios espera de nosotros en cuanto a este tercer mandamiento. Eso Eso es así. Antes de continuar y avanzando, yo quiero mandarle un saludo a mi madrina Severiana. Claro. Severiana. Severiana. Dios bendiga a Severiana. Fiel seguidora del programa y siempre está activa con el equipo. Un aplauso a Bendiciones para Severiana, ella. un aplauso a Un aplauso, Severiana. un aplauso. Dios bendiga a Severiana. Vamos allá entonces, señores. Bueno, Cristian mencionaba de que el tercer mandamiento, aunque yo decía al principio que tiene que ver con la forma verbal de nuestra adoración, él lo extendió como un poco más allá por el hecho de que hay muchas actitudes que hablan más que las palabras. Excelente. Entonces, de verdad que
el estudiar este mandamiento nos ha confrontado realmente, porque como decía también el pastor, a veces uno tiene un conocimiento intelectual de las cosas, uno sabe, bueno, los 10 mandamientos lo puede citar, pero es la primera vez en mi caso que le dedico un tiempo exclusivo al estudio de los 10 Así es. mandamientos. Yo Y también. para mí ha sido de mucha Sí. edificación y es lo que esperamos, es nuestra oración, que Dios haga lo mismo con toda nuestra audiencia. Así que yo creo que en buena hora el Señor ha puesto en nuestras manos esta responsabilidad de transmitir, ¿verdad?, todo esto a esta generación y luego a las demás generaciones, porque es una responsabilidad que tenemos también. Eso es. Bueno, a raíz de eso, ya que hemos saludado y hemos cada uno alternado palabras y hemos introducido en alguna manera un aporte, yo quisiera hacer la primera pregunta y es, ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? Ok, yo me gustaría empezar yo con ese... Oh, pero viniste agresivo, tú parece que oraste. Sí, se le ve como una 6 santidad minutos. en el rostro, míralo, está como blanco. La crema. Ah, Bueno, Cristian, primero antes de entrar al término tomar el nombre de Dios en vano, me gustaría analizar la etimología de qué es eso, del nombre, el nombre en vano. Eso significa, por ejemplo, que algo que no tiene fundamento, razón o prueba. Que la primera parte tiene que ver con lo que tú mencionas. O sea, es como decir que yo honro a Dios con los labios, pero mi vida demuestra todo lo contrario. Eso es una manera de tomar el nombre en vano en ese sentido. Hay dos definiciones así rápidas que quiero dar, que también es un juramento en falso. Así Ese es. juramento en falso me gusta ilustrarlo con el perjurio. El perjurio, para los que nos sintonizan, es cuando usted va a un tribunal, a usted le ponen a jurar, te levanta la mano, ¿verdad? Y le pone la otra mano en una Biblia y le hace la siguiente pregunta. ¿Jura decir la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Si usted dice lo juro, usted está diciendo que todo lo que usted va a decir ahí en ese tribunal es verdad. Pero si se descubre que algo de lo que usted dijo ahí es mentira, a usted le cabe cárcel. pero ¿por qué es que es perjurio? ¿Por qué? Porque O sea, usted dijo que lo que usted estaba diciendo era verdad. pero ¿en nombre de quién? En nombre de Dios. Sí, pero el nombre de Dios, pero el tema es la etimología para entender el contexto de la primera definición, que es jurar en vano. O sea, si yo estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo es verdad y al final se demuestra que es mentira, ya yo soy penado Lo por que la ley. pasa es que tú puedes decir una mentira, simplemente jurar mintiendo y simplemente se toma como una mentira. Ahora, cuando tú estás jurando en nombre de Dios, porque de hecho en los tribunales se te pone la mano en Sobre la la Biblia. Biblia. Pero o sea, es precisamente- delante del Dios de la Biblia que tú estás jurando. Entonces ahí es cuando se considera perjurio. Sí, pero ahí voy. Lo que quiero ilustrar es esto, ilustrarlo de esta manera. Antes de nosotros hablar de lleno, de hablar del nombre de Dios, yo lo que quiero ver es lo serio que es o la importancia de uno decir la verdad. Y en este sentido, para muchos casos, cuando una persona sube al estrado, fíjese que utilizamos la Biblia. Sí. O sea, estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Exacto. Y hay un mandamiento ahí que habla acerca de la verdad. Exacto. Y las consecuencias que hay cuando yo no hablo la verdad. Entonces yo tengo que ser consciente de todo eso a la hora de yo subir a un estrado. Porque eso es penado. Porque lo que usted diga puede o condenar a una persona a la muerte o a cárcel o algo así. O sea, trae consecuencias. Ahora, la cuestión es cuando yo digo, yo juro que esto que yo estoy diciendo es verdad, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Porque yo estoy jurando encima de ese fundamento bíblico y de todo lo que representa eso. O sea, hay gente que tiene la cachaza de mentir aún diciendo voy a decir la verdad. Entonces, en ese sentido, si el mundo tiene esa severidad y esa seriedad y ese concepto, O sea, básicamente si el hombre condena el perjurio, imagínense Dios. Exacto. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso, Antonín? ¿Que el juramento es malo? No. No. Ahora, si yo necesito que usted me jure algo para yo creerle, ahí hay un fallo. Yo siento que tu credibilidad como cristiano es cuestionable. Si aquí se perdieron 100 pesos y la matamos nosotros 4. Y tú tienes la necesidad de jurar por Dios, Yo de te que digo no fuiste Que me tú. mate Jehová si fui yo. No, pues ahí hay un problema. ¿Tú estás entendiendo? De que te juro por mi mamá, te juro por mi hijo, por la salud de fulano. Por mi No, madre, espérate, doña espérate. Tatica. Espérate, ahí tenemos un fallo. Ahora, el que comete
no sé cómo llamarle, de decir, te lo juro por Dios, ya ahí tenemos un problema grave, Antonín. Claro, y de hecho, cuando la Biblia habla de que no juremos, habla específicamente de que El juramento en vano. el poder de tu palabra tiene que tener más Sí. influencia. Que cuando alguien llega a hacer, decir algunas cosas para que tú me creas y jurar por su papá, por su mamá, por Dios, por lo que sea, eso es una forma de quitarle credibilidad a lo que te está diciendo. Ujú, ujú. O de que no la tiene Claro. la credibilidad, porque necesita auxiliarte de ese recurso, de jurar por Dios, de usar el nombre de Dios para que te tengan que creer. Y antes de continuar con ese tema, yo siempre he creído que gran parte del inconveniente en este sentido tiene que ver con el desconocimiento de ese Dios que adoramos. Exactamente. Ese Dios que le servimos o que quizás no le servimos a alguno, o no le sirven a alguno, porque es difícil que alguien conozca a Dios, por lo menos conozca lo básico, su santidad, sus atributos, quién es Dios, y que use el nombre de Dios como cualquier cosa. Me da pena admitir que un gran número de predicadores o líderes cristianos hablan en nombre de Dios, quizás tienen una buena intención, pero a veces no conocen a Dios. Porque cuando alguien se atreve a trivializar, a jugar y a usar el nombre de Dios a su antojo, tengo la sospecha de que no tiene la más mínima idea de conocimiento de ese Dios de quien hablamos. Estoy de acuerdo con usted, y además de lo que representa el nombre de Dios. Porque nosotros sabemos que en la antigüedad, de hecho en el pueblo de Israel, el hecho de poner un nombre no era una cosa tan cualquiera. Tan trivial. Tan trivial, gracias. Como nosotros que hoy ponemos un nombre porque suena bonito, porque es la combinación del papá y de la mamá, sino que los nombres en Israel representaban la esencia, incluso la vida misma de la persona que lo poseía. Estaban ligados al carácter. Estaban muy ligados a su carácter. Entonces, lo mismo pasa con el nombre de Dios. Es representativo de lo que Dios es. Y por eso es que vemos que en la Biblia Dios no se circunscribe a un solo nombre, porque no hay un nombre que encierre todo lo que Dios es. Hay personas que han llegado a contar 300 nombres de Dios en las Escrituras, cosas que hablan de su deidad, de su santidad, de su carácter, de su naturaleza. Pero al desconocer esto, entonces, es que incurrimos en usar el nombre de Dios de la manera como lo usamos, haciéndolo común o profanándolo, porque eso es lo que significa la palabra profanar, tomando algo que es sagrado y cualquierizándolo, igualándolo a cualquier otro nombre. Entonces, cuando hablamos de tomar el nombre de Dios en vano, eso es lo que estamos haciendo, estamos quitándole al nombre de Dios el respeto, la singularidad que tiene este nombre, la reverencia que además con la que deberíamos tratar, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver o todo lo que represente a Dios. Sabe que yo viendo y formulando algo sobre la pregunta misma pues que hice, y es que cuando uno se casa, se dice que el matrimonio es una unión entre 13. Dios que esté en el medio, mi esposa que esté en un lado y yo también. Y ahí yo hago un juramento, amarla, respetarla y valorarla. Dios es totalmente apoya ese juramento porque yo lo hice en presencia de Dios. Pero Dios como testigo. Pero una vez yo empiezo a maltratar a mi esposa, yo empiezo a pisotear a mi esposa, yo empiezo a minimizar a mi esposa, yo empiezo a verbalmente a destruirla, entonces yo estoy usando el nombre de Dios en vano, ¿me entiendes? Porque yo no estoy cumpliendo con un juramento que yo hice en presencia de Dios. Eso yo lo puedo entender. Yo puedo entender que sí. A mí me gustaría centrarme un poco en como en la parte que nos va a servir como de base para todo lo que vamos a hablar. Por ejemplo, cuando una persona en una iglesia, para que le crean algo, tiene que tener una etiqueta de Dios me dijo. Hermano, yo me soñé esto, lo otro, y el Señor puso en mi corazón. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque tú quieres que lo que tú estás diciendo, que no está en la Biblia necesariamente, te creamos ciegamente por el hecho de por que la fue etiqueta Dios que tú le pones atrás, sí, de que Dios te puso en el corazón, de que Dios te dijo, de que tú escuchaste una voz.
Entonces, eso es peligroso porque muchas veces son las emociones que traicionan a la gente. Y la gente, para cualquier quítame la paja, es que Dios me dijo, una revelación, el Señor me cambió el mensaje, el Señor esto, el Señor lo otro. Señores, estamos demasiado ligeros utilizando el nombre de Dios, utilizando el nombre de Espíritu Santo, utilizando el nombre de Jesús. Y hemos cualquierizado, señores, como tú bien decías, Florida, este asunto. O sea, las cosas de Dios que son sagradas, Sí. nosotros lo hemos vuelto como algo tan Común. sí, que es un Sí, diálogo. sin A cualquiera le importancia. sale la palabra Dios, le sale la palabra Jesús, la palabra Espíritu Santo, y la utiliza en cualquier contexto. Sí. A veces me preocupa, Valdés, que cuando nosotros, cuando hay personas que a veces hablan en nombre de Dios y Dios me dijo, me preocupa no que tú digas que Dios me dijo, sino cuál es tu necesidad de que yo te crea. Y a veces para creer nosotros incurrimos en esto como si mi palabra no fuera suficiente. Nosotros, los profetas y los... ¿Ustedes los profetas? No. Me refiero a los profetas. Ahí hubo un punto y aparte. Los profetas antes no estaban tan ocupados en que la gente te creyera. Y los apóstoles digan esto y esto. En una ocasión Dios le dijo al profeta Ezequiel, te oigan o no te oigan, ve y dile. Sí. A veces hay personas que predican y no ven la receptividad del público, no ven los aplausos y a veces incurren en hacer algo para que me crean, para darle un chin de sazón al mensaje. Y a veces pasa esta parte, incurrimos en esa práctica tan peligrosa de que Dios me está diciendo, de que Dios me dijo, de que, señores, es algo altamente peligroso. Realmente, quizás muchos no lo han visto así, pero tú hablar en nombre de Dios, del Dios santo, del Dios eterno, del Dios soberano, y afirmar que Dios te dijo algo para que te crean algo peligroso. Yo conocía una persona que se cuidaba, y decía, bueno, algo me dijo que haga esto. Una forma como de no comprometerte a Dios. Y simplemente no podemos decir, Yo o sea, yo creo, entiendo, exacto. yo sugiero, me parece a mí. Eso O sea, no- es tengo que necesariamente que utilizar el Eso no nombre de impacta Dios. tanto, no convence. Bueno, pues como decía el pastor, mucha gente lo utiliza porque necesita la aprobación de los Claro. demás, ¿verdad? Y sentir que la gente está consumiendo lo que le está... Pero a veces, mi hermano, para mí es simplemente señal de que está mintiendo. O sea, en alguna parte, cuando tú ves una persona que está muy preocupada porque Ujú. se le crea, está un mintiendo en problema. algo, porque es que, ¿cuál es la necesidad? Si usted está diciendo la verdad, que era lo que pasaba con los profetas. O sea, yo decía lo que Dios le mandaba a decir. Usted me creyó o no Punto. me creyó. Yo cumplí con decir la verdad. Y se supone que la verdad debe de ser tan fuerte como para ella misma salir a flote de donde tenga que salir y establecerse. Sabe O sea, que no tenemos que manipularlo. el hecho de que la gente quiera tomar el nombre de Dios es lo que hemos venido diciendo. Es como para que la gente reafirme o se sienta seguro de lo que le está diciendo. Pero Dios puede poner en tu corazón o el Espíritu Santo ministrarte para que tú en un momento determinado sueltes una palabra. Tú simplemente tienes que soltar la palabra que el Espíritu Santo puso en tu corazón y esa palabra va a ser efectiva y va a ser En el quien trabajo tenga que ser por la efectivo, cual claro. Él la mandó. Ahora bien, quizás nosotros queremos ponerle el cotejo, no porque Dios me está diciendo, ¿entiendes? Dios me está diciendo, no es que yo dude de que Dios hable a través de Él una puede persona. hacerlo. Dios puede hacerlo, claro está. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado porque la Biblia dice, hay de aquellos profetas que andan en pos de su propio espíritu diciendo que han visto sin haber visto nada, diciendo que han escuchado sin haber escuchado nada. Pero el ay que hay allí es un ay de dolor y es un ay de lamento. El texto donde nosotros leímos del tercer mandamiento dice lo siguiente, que Dios no pasará por inocente aquel que tomara el nombre de Jehová su Dios En vano. en vano. ¿Tú me entiendes? Hay una consecuencia ante eso. Sí. ¿Me entiendes? De hecho, Cristian, discúlpame que te interrumpa. En la oración modelo, la primera petición que se nos invita a hacer es santificado sea tu nombre. O sea, mira la importancia que tiene el hecho de que nosotros vayamos a la presencia de Dios en oración, reconociendo esta reverencia que nosotros tenemos que hacer delante del nombre de aquel o de la persona, ¿verdad?, que representa el nombre sobre el cual nosotros estamos orando.
Entonces, la palabra santificar, nosotros sabemos que tiene que ver con separar, con algo que es diferente, que no es común. Entonces, este mandamiento lo que nos está invitando es a precisamente eso, a mantener la santidad del nombre de Dios, a no cualquierizarlo ni a igualarlo a otro nombre, utilizándolo para ningún fin, ni propio ni ajeno, o sea, sino para lo que realmente debemos de utilizarlo. Bueno, Escúchame, Cristian, antes dale, de, dale. de avanzar ahí. Yo creo que eso yo lo voy a poner, esto que voy a decir lo voy a poner en negrita y subrayado. Hay un espíritu detrás de ese mandamiento que te lleva a tú ser un hombre y una mujer de verdad y de integridad. Porque, repito, si tomamos en cuenta un juicio donde la persona que suben ahí le hacen jurar una cosa, porque ¿qué es lo que está buscando? Que la persona diga la verdad. Que diga la verdad. Y si tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con yo defraudar a ese Dios que me llamó, porque lo que estoy diciendo no es congruente como estoy viviendo, o tengo tan poca credibilidad que lo que estoy diciendo tengo que ponerle atrás un juramento para que alguien me crea. Tengo que ponerle sopita al mensaje con la etiqueta de Dios me dijo, el Espíritu Santo está aquí, para que me crea lo que voy a decir. Ya hay un fallo. Entonces yo lo que creo es cuando una persona vive una vida de integridad y de verdad, no tiene que recurrir a juramento. La gente no duda de ello. La gente no va a dudar de su palabra. Sabe que los hombres de un tiempecito atrás, me acuerdo yo, esas personas cuando te daban una palabra, su palabra era un templo. Si te decían sí, tenlo por seguro que así era. Habían personas que se regalaban tierra, me acuerdo yo, mi abuela le regaló un pedazo de un solar a un señor llamado Fico, con la palabra no cójalo porque usted no tiene casa. Y nadie de mi casa se atrevió a exigir eso, porque mi abuela lo regaló. Y eso lo heredaron los hijos de él. Y era de mi abuela, pero mi abuela la regaló. Ella empeñó su palabra. Y se respetó. Y eran gente que no tenían conocimiento de Dios, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos conocimiento de Dios, que hemos conocido la palabra del Señor, que tenemos una relación con Dios? Bueno. Mira qué pasa, relacionando eso mismo con la historia bíblica, en el pueblo de Israel se utilizaba mucho eso también, pero se utilizaba el nombre de Dios para cerrar acuerdos, contratos, era una especie de firma. O sea, el hecho de que nosotros pusiéramos a Dios como testigo de algún acuerdo que estábamos haciendo, ya eso bastaba, pero llegó un momento en que se comenzó a utilizar el nombre de Dios de manera deliberada, entonces ya se volvió un relajo. Algo vano. Algo vano y ya ni siquiera era suficiente. Ya llegó un momento en que juraban por el templo, juraban por los sacerdotes, juraban por todo lo que pudieran jurar. Entonces, el Señor cuando da el decálogo incluye esta regulación aquí precisamente por el desorden que había con relación a eso, de que usaban su nombre para hacerle creer al compañero que lo que estaban diciendo era verdad y que iban a cumplir con su palabra, cuando en realidad no había una intención de ellos cumplir. Entonces, lo que se hacía era que se elevaba, como tú decías al principio, el nombre de Dios, ¿verdad? Para yo obtener el favor o lo que quería del compañero, pero al final lo que hacía era que dejaba caer el nombre de Dios al piso cuando no cumplía con la promesa o el juramento que se había hecho. Ojo con el sentido de caer no es que el nombre de Dios cae al piso, sino la persona deja caer su palabra cae juntamente con el juramento que él hizo. Bueno, y la imagen de Dios se ve rebajada porque usted juró en el nombre de Dios. Entonces, pero si el nombre representa, si el nombre representaba la esencia y el carácter de la persona, entonces al usted jurar por Dios y luego salir con una charlatanería, usted estaba rebajando el carácter de Dios a eso. Pero ok, en esa persona, en la persona, ¿tú me entiendes? A Dios no lo a Dios, porque a Dios no lo va a rebajar nada. Obviamente no, pero si es una persona que tiene un conocimiento reducido de quién es Dios y yo voy y me le vendo como que soy veraz, como que soy auténtica, una persona honesta y aparte de eso utilizo el nombre de Dios para cerrar el trato que estamos haciendo y luego lo defraudo, ¿qué usted cree que va a pensar de Dios? Ni ella ni su Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Son serios. Ellos vienen no se puede creer en sobre ninguno de los dos. Bueno, pues entonces hemos visto ya el primer planteamiento sobre qué es tomar el nombre de Dios en vano. Cada quien ha dado su aporte conforme a lo que nosotros hemos elaborado. Ahora bien,
La segunda pregunta es, y yo quiero ejemplo de ocasión donde el nombre de Dios ha sido tomado en vano. Ejemplos. Yo quiero ejemplos. La pregunta es que tú dame un ejemplo o de ocasiones donde el nombre del Señor ha sido tomado en vano. Vamos Bueno, a dejar que el pastor Antonín ahí nos Ay, aporte. Antonín vino hoy. Sí, Bueno, la Antonín está ahí. misma- Antonín, hola. La misma, el mismo ejemplo que ahorita ponía Jonathan, las personas que suelen jurar en nombre de Dios, hay juramentos que son protocolares, eh, eh, tanto la Biblia como en el caso de Dios, pero hay personas que juran aún sabiendo que no van a decir la verdad y juran en nombre de Dios. Y de ahí viene lo que decía ahorita, cuando yo no conozco a Dios, Sí. o por lo menos no tengo una idea de quién es ese Dios, pues me permito tanto. Entonces, los juramentos, las predicaciones muchas veces o supuestas profecías, hay gente que dicen así dice Jehová, o eso dice Dios, pero muchas veces eso que dicen en algunas ocasiones es totalmente contrario a la voluntad de Dios y contrario a la Biblia. Sí. Entonces, entramos en una obvia contradicción en cuanto a lo que dice el hombre y lo que dice Dios. Y yo siempre he creído que en gran medida es por ignorancia, pero me preocupa mucho si la gente lo hace aún consciente de lo que significa hablar en nombre de Dios de manera así, en vano. O sea que a veces nosotros hablamos si Dios quiere. Si Dios quiere, yo voy a hacer eso, pero en mi intención no está en hacerlo. Mira, si Dios quiere, voy para tu casa, Cristian, hoy. Pero Pero de yo tengo, antemano no sabe que claro, no va a ir. yo no voy a ir, pero yo dije, si Ya Dios le di quiere. la responsabilidad a Dios. Si yo no voy, fue Dios que lo quiso. Ah, pues está Entonces, está tenemos- tomando el nombre de Dios en vano. Claro, Claro. tenemos muchas formas de usarlo, a veces de manera Bajo duro ahí, inconsciente pastor, usted, Sí. bajo y duro, a veces de pastor. manera consciente. Hablamos en nombre de Dios, en nombre de ese Dios. Y el Dios de quien hablamos aquí, que es el Dios eterno, soberano, santo, todopoderoso, está bien lejos de eso. Sí. Está bien lejos de esa situación. Y para mí es algo peligroso cuando incurrimos en esto. Yo he visto los últimos días con mucha preocupación algunos humoristas, perdón, Sí. de corte cristiano, que no está mal cierto tipo de humor, pero cuando tú usas a Dios y gente que se disfrazan de Dios, de que Dios jugando o cherchando, como que Dios es cualquier cosa. Hay gente que yo digo, pero ven acá, pero hay personas que nunca han sido cristianos y tienen cierto temor o cierto miedo, cierto respeto, pero personas que supuestamente son parte de la línea cristiana y a veces tienen una chercha con Dios. Una idea como tan relajada. Una Yo idea. tengo mi reserva porque humor cristiano, o sea, Sí, porque- tomar el cristianismo para hacer humor, ya de por ahí yo creo que estamos mal. Una cosa es humor Algo tan serio. en cuanto a la cosa que hacen los cristianos, ¿verdad? En cuanto alguna cosa que se dan dentro de la iglesia, pero cuando hablamos en nombre de Dios o decimos, yo he escuchado personas predicando y que llaman de que al cielo, mira Jehová, mándame un par de ángeles que ahora mismo, como que, y usan a Dios incluso en canciones que no representan la santidad de ese Dios, que cuando tú dices, por ejemplo, una canción muy conocida, voy a llamar a Jehová, Jehová ven, se metió Jehová a esto, como que estamos invalidando su soberanía. Sí. Cuando yo digo esta noche o el miércoles, es miércoles de milagro, traiga a los enfermos y Dios lo va a sanar, yo estoy diciendo que Dios va a hacer lo que yo estoy diciendo. Y si a Dios no le da la real voluntad de sanar ese día, Sí. yo creo que Dios sana, yo creo que Dios hace milagros, pero Él lo hace en su voluntad, en su tiempo, como Él quiera, cuando Él quiera. Cuando yo digo el martes a las 3 de la tarde, vayan, que Dios va a hacer milagros, es un irrespeto a la santidad, a la soberanía de ese Dios. O sea que hay una gama de aspectos que a veces usamos para tomar el nombre de Dios en vano. Muchas veces inconsciente y muchas veces, y tristemente decirlo, conscientemente, de la santidad de Dios. Yo Tú estoy de sabes que, acuerdo con... antes de que Florida entre, hay gente que tiene el síndrome Síndrome. del profeta viejo. Desate ese código Sí, para el los que no saben la síndrome del historia. profeta viejo. Tenía mucho que no desataba un código, un rema. Eso me llegó mientras el pastor estaba hablando. El profeta joven Dios lo manda
a dar un mensaje donde el rey. Él va y lleva el mensaje. Dios le dice, no beba agua, no coma, no venga por el mismo camino y ya. Lleva el mensaje, lo tuyo lleva el mensaje. El hijo del profeta viejo está viendo el movimiento que hay en aquel lugar. Él va y le cuenta a su papá lo que está aconteciendo. Él dijo, ¿por dónde se fue? Se fue por aquí. Él preparó su ano, le cayó atrás y le dice al profeta joven, que Jehová me dijo, ven, que venga, que entre y que comiera. No, pero Jehová me dijo a mí que no bebiera, que no. Pero Jehová me dijo, él tomó el nombre de Dios en vano Sí. para engañar a ese profeta. Jehová me dijo que venga. Entonces, cuando yo te digo el síndrome del profeta viejo, hay gente que tiene ese síndrome, mi hermano. El síndrome del profeta viejo. El síndrome del profeta viejo. Que quieren estar engañando usando el nombre de Dios. Mi hermano. Hay que preguntarse qué fue lo que pasó con el profeta viejo, porque era un profeta de verdad. Era tan profeta que incluso después de lo que hizo el profeta joven, Dios le habló a través de él. El viejo. ¿Sabes qué? Hay una persona un amigo que me contaba hace un tiempo que tuvo una experiencia en su congregación en la cual alguien quiso profetizarle de parte de Dios, decirle algo que él entendió que fue, y dice Jehová que esto y esto y esto. Jehová. Y el hermano le dijo, eso no es así. Mano, yo lo siento, pero eso no es así. Se lo dijo directamente. Sí. Eso que usted me dice no es así. El hombre como que se como dicen por ahí, se paniqueó. Y luego de eso, el hombre de que recibió una revelación, una unción, como solemos decir, y digo, soy yo Jehová que te hablé. Ay, Dios mío. Sí. Soy yo Jehová que dice que sí. Y el hermano le dice, mira Jehová, eso no fue así. Se lo dijo así mismo. Era un pleito entre profetas. Se lo dijo así mismo Jehová. O sea, pero qué bueno que aparecen gente, tú sabes, responsable y seria, que le dicen a los charlatanes, usted está hablando mentira. Gente quiere intimidarte con un nombre de Dios. Soy yo Jehová que está hablando. Mire, no es Jehová que está hablando. Y hay gente que no intimidan y piensa que el decir el nombre de Jehová te va a quedar callado. Va a estar todo Hay gente que en nombre de Dios han hecho muchas diabluras. Eso le iba a decir, pastor. Mira, ahorita usted mencionaba ejemplos de cosas que nosotros hacemos con las cuales deshonramos o en nuestra adoración le faltamos al nombre de Dios, como canciones, a veces en nuestras oraciones, y muchísimas formas, incluso en nuestra fraseología evangélica, cuando una persona quiere justificar su mediocridad en algunas cosas, su negligencia, y usted va y le reclama, le dicen, no, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe. No. Dios sabe todas las cosas, es cierto, pero si usted se le dijo que hiciera algo y usted no lo hizo por negligencia o por lo que fuera, por falta de compromiso, no me venga a decir que Dios sabe todas las cosas. Hay una justificación, usted lo que tiene que decir por qué fue que no lo hizo o en su defecto pedir disculpas, lo que sea, pero solemos utilizar el nombre de Dios para quedar bien. Para quedar bien. Entonces, el nombre de Dios no debemos de relacionarlo con ningún tipo de engaño o mentira en ninguna de sus manifestaciones. Y eso es lo que más vemos. Porque cuando queremos manipular a alguien para que nos crea, Dios me dijo. Hay problema. Cuando queremos beneficiarnos, sacarle las cosas de los bolsillos a la gente, Dios me dijo. O Dios me mandó. O sea, para todo. Y usted sabe las cosas, las prácticas pecaminosas, perversas, malévolas que se han dado en nombre de Dios dentro del evangelio. Bueno, sin hablar de las guerras, sin hablar de los genocidios, de todas las cosas que se hicieron en el pasado, en el presente, las cosas que se hacen en nombre de Dios. Y muchos nos damos cuenta de que Dios no está ahí, y por eso resaltaba la parte de que bueno que aparece gente que se empantalona y sabe decirle a los manipuladores y a los falsantes, usted está mal, pero hay otros que se quedan callados, aún mirando y sabiendo que Dios no ha pasado ni siquiera por ahí. Me surge una pregunta concerniente a eso. ¿Pueden haber creyentes que utilicen el nombre de Dios en vano dentro del evangelio? Claro. Pero por supuesto. Permíteme decirte algo. No solamente dentro de la iglesia. En redes sociales, Antonio tiene un amigo. Ya es amigo tuyo también, porque... Sí, bueno, ya... Él lo promueve más que lo comparte. Claro. Mira, es mi amigo. Tiene un amigo que eso toda la semana hay una revelación. Dios le está diciendo. Toda la semana, no, todas las noches. Él se acuesta para... Sí, que Dios lo llevó al cielo, lo llevó al infierno, le dijo esto, le dijo lo otro. Y cuando tú crees que tú estás viendo algo que está casi de psiquiatra, abajo tú ves los comentarios de la gente. Amén, así es, hermano.
gloria a Dios, siga para adelante. Entonces tú te das cuenta que hay un fallo feo en este asunto. Entonces, desde el que publica cosas como esa, y el que dice cosas como esa en una iglesia, y el que incluso justifica algunas cosas, y mete el nombre de Dios, señores, eso es demasiado delicado, y nosotros, señores, hemos cualquierizado el nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo, Trinidad, la palabra, lo que sea que parezca a Dios, que nosotros podamos utilizar para justificar algo, lo hacemos, sin pensarlo. Entonces, eso, yo creo que eso es casi de psiquiatra que está. Claro. Yo- Es serio, Yo realmente. yo tuve una experiencia algo similar a lo que el pastor testificaba, donde alguien predicando utilizó el nombre de Dios en vano para ministrarle algo a un varón que era mi compañero de ministerio. Hoy está apartado del Señor, pero oramos para que Dios lo traiga. Y habíamos acabado nosotros de salir, yo creo que era de una semana de ayuno, de 7 días. Era por 3 y él se quedó por una semana. Ese tipo estaba resplandeciente. Y había un predicador allá y estaba y le dice el Señor que tú estás seco, que tú no estás orando, que tú no lo estás Tienes que buscando, meterte que con tienes que Dios. meterte con Dios. Le dijo, Hombre, que sale de mentira. un encierro de 7 días. Oye lo que le dijo, mentira. Usted está hablando mentira. Está desalineado. Usted está desalineado. Eso es mentira. No, es mentira, le dije. Delante de todo el mundo. Usted está hablando mentira. En la Entonces, carne, le dice, usted está en la carne. Yo lo agarré y le dije, tranquilo. Entonces el varón quitó el foco de él y se movió para otro lado. Bien hecho. Claro. Wow. Yo lo aplaudo. Mira ¿Cuántas que cosas tiene uno que ver? todos nosotros tenemos dogmas, experiencias personales y tenemos creencias que bien pudiera no ser netamente bíblica o pudiera ser comprobable teológicamente, pero quizás nos permiten, nos ayudan en algo, y eso hay que respetarlo. Yo siempre he respetado las creencias, los dogmas de cada persona, la programación que tengan. Hasta ahí no hay problema. Ahora, cuando tú impones tu dogma en nombre de Dios, ahí sí hay un problema. Bueno, Hay personas que entienden que Dios le dijo, no quiero que use reloj. Está bien. Hasta ahí, perfecto. Ahora, cuando tú dices, Dios no quiere que usemos reloj, ahí estamos en un conflicto. Entonces, los dogmas se han transmitido de generación en generación como una palabra de Dios. Y a veces repetimos generación tras generaciones dogmas que bien pudieran ser no malos o sí malos, independientemente de lo que sean. El punto que nos llama a reflexión es aquí, cuando decimos que Dios no quiere eso, a Dios no le gusta el color de sus zapatos. Hay personas que tienen creencias totalmente horribles. Dios no le gusta esa camisa de cuadros. Dios está en contra, como hablaban en estos días, de que usen elefantes de cerámicas. Exacto. A Dios no le gusta, y a Dios no le gusta, y a Dios no le gusta. Y hablamos en nombre de Dios. Y esta es una forma de usar el nombre de Dios en vano. claro, porque se distorsiona la imagen Claro. de quién es Dios realmente. Y hemos sido tan osados que no hemos usado un texto bíblico para justificar algo. No, lo que hemos usado es mi experiencia. Alguien tuvo un sueño y Dios me reveló que tal o cual cosa es pecado. Y hay gente que comienzan a verte a veces como un pecador simplemente porque tú no tienes los dogmas de ellos. Señor, señora, yo tengo dogmas también. Claro. Y yo lo voy a cargar con los míos y con los suyos también. Ahora, yo lo que debo de ser es lo suficientemente honesto y responsable de decir, esto es lo que yo creo, lo que considero y esto es lo que yo quiero que se haga yo. Ahora, no decir, esto es lo que Dios dice o esto es lo que Dios quiere o venderlo como que es una doctrina. Y Que eso es lo efectivamente, que ha pasado. en nuestra congregación donde pertenezco, siempre he dicho, mire, esto no es un pecado, no lo es, o yo no puedo decir que es un pecado, porque es poco responsable de parte mía si yo digo esto es pecado, esto es del diablo y que no lo tenga, porque estamos trabajando con gente que conocen la palabra, Exacto. que en algún momento van a entender la verdad. No lo usamos, por lo menos aquí, o no lo hacemos porque en otra tradición no se ve bien, qué sé yo. Pero cuando yo le digo Jehová no quiere eso, estamos creando un problema muy serio. Muy serio, porque hay cosas que bíblicamente tú no puedes justificarlo. Y bíblicamente, No se avalan. como no se justifica bíblicamente, obviamente Dios no lo ha dicho. Entonces, a nivel mundial, el pueblo del Señor, millones y millones de personas, están sujetos a culturas, están sujetos a muchas cosas, y nosotros no podemos imponer algo tan local, tan mío.
Y es increíble la cantidad de personas que han tenido experiencia personal o que Dios le habló. Yo no voy a decir que Dios quizás no te dijo a ti. Ujú. Vamos a respetar eso. Pero que tú impongas eso, que Jehová, que Dios no quiere, es una forma, un derivativo también de seguir usando el nombre de Dios en Yo vano. quisiera retomar la pregunta que Cristian hizo porque me parece muy importante. Cristian preguntaba si es posible que en el pueblo de Dios, o sea, que pudieran haber creyentes que Pueden haber creyentes que utilicen el nombre de Dios en vano. Y la respuesta es obvia, es que sí. O sea, el hecho de que Dios diera estas leyes al pueblo de Israel, a su pueblo, y que incluyera específicamente de no tomar su nombre en vano, responde la pregunta. O sea, se lo está dando a su pueblo. Se supone que si Dios está regulando algo, si está poniendo límites a algo, es porque se puede dar, existe la posibilidad, o de hecho se está dando. Entonces, pasa y pasará siempre. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Yo no sé si ustedes se llegaron a topar con personas que decían y se convencían, señores, Dios me dijo que no podía alisarme. 10 años más tarde, alisado. Sí. Dios me dijo que no podía usar pantalones. 10 años después, pantalones. Dios me dijo que no podía maquillarme, que no podía procesarme el pelo, que no podía hacer tal o cual cosa. Y luego parece que Años Dios, después, Dios cambiaba de ¡pum!, lo opinión. hacemos. Entonces, ¿qué pasó? Dios me dijo... Tomar el nombre de Dios en vano. Ahí ya, Porque ahí. yo tengo la experiencia, disculpe, Freda, Ujú. 2, 3, 4 ocasiones de personas que me dijeron, hay tus oídos que se va a comer la tierra. Dios me dijo que no me case con esa persona. Dios me dijo. Y terminaron casados con esa persona. Ujú. Y una vez yo me quillé, me fue con él. Yo dije, pero fulano, tú me dijiste que Jehová te dijo que no. ¿Qué pasó? Porque yo era tan O era obvio. mentira o desobedeciste. Entonces, yo no sé en cuál de las dos fue verdad. Claro. No sé cuándo fue verdad y cuándo Ahí fue mentira. hubo uno de dos pecados, Exacto. o mentira o desobediencia, pero no Entonces, te fuiste en limpio. hay gente que son tan descarados que dicen Dios me dijo algo y después, como dice Jonathan, cambian. Tú te preguntas, ¿cuándo fue que Dios habló? Bueno, mire qué pasaba. Yo ahorita mencionaba que el pueblo de Israel tomaba ya Es difícil. en un punto de la historia el nombre de Dios de forma tan deliberada que incluso hubo que regular esto, y los maestros lo que hicieron fue poner en vigor el hecho de que nadie mencionara el nombre de Dios, para nada. O sea, llegó un momento en el que el nombre de Dios era tan respetado Sí es. y había un temor y una reverencia tan rigurosa que rodeaba el nombre de Dios, que no se mencionaba más que una vez al año, el día de la expiación, por el sumo sacerdote. O sea, que de un extremo, entonces, como que se pasó a otro. Gracias a Dios, y son parte de los beneficios de la gracia y del hecho de que ahora tenemos libre acceso, ¿verdad?, al trono, que nosotros podemos utilizar no el nombre de Dios, el nombre propio que conocemos, sino todos los nombres que hablan de sus atributos. Pero Dios sigue diciéndonos a nosotros, no jueguen con mi nombre. O sea, Claro. mi nombre es santo. Hay una parte de las escrituras, creo que en Salmo 111, que dice que el nombre de Dios es temible. O sea, Así es. debe de ser temible. Isaías también habla de esto. O sea, Dios quiere que se respete su nombre, que no se cualquierice, que no se iguale su nombre a cualquier otro nombre, que cuando usted tenga la necesidad de usar el nombre de Dios, o sea, cuando tenga la necesidad de usarlo, o sea, todo el mundo sepa que usted realmente está hablando verdad, porque todavía hay gente que usan el nombre de Dios y la gente duda lo que están diciendo. ¿Sabe que el salmista solía usar y decir una frase que en el nombre del Señor haremos proeza? Así Y eso era es. concerniente a lo que él había vivido. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de usar Bueno. el nombre de Dios en vano? ¿O cuáles serán las consecuencias de usar el nombre de Dios en vano? Antes de que ustedes contesten, yo quiero dar una introducción Dale, ahí. dale. Y es que cuando Josué iba a conquistar todos esos reinos, los gabaonitas o el rey de los gabaonitas se disfrazó con ropa andrajosa, y dice la Biblia que él hizo un pacto delante de Jehová, el Dios de ellos, Sí. de que él nunca le iba a atacar y que ellos nunca le iban a atacar a ellos. Es decir, hicieron un pacto. Muy bien. De hecho, los gabaonitas vivían como al lado de Israel, y muchos de ellos adoptaron las costumbres de los israelitas, prácticamente todos los que estaban
El punto es que en el reinado del rey Saúl, pues Saúl ataca a los gabaonitas, lo hiere, no pasa nada, muy bien. Pero en el reinado del rey, en el tiempo del reinado del David, esto repercuta donde había una mortandad en el pueblo, donde la gente se estaba muriendo los ganados, donde el trigo no se estaba dando, había una mortandad. David se Derrota por puso todas partes. y dijo, ¿qué es lo que está pasando, Dios? Porque yo automáticamente estoy bien. Y cuando David ora al Señor, entonces Dios le da la revelación de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que Saúl en tal y tal tiempo hizo tal y tal cosa, entonces eso hay que remediar esa causa. Oye, David fue qué donde los cuidado. gabaonitas, le dijo qué había que hacer, cómo ellos podían pagarle. Y le entregaron 3 hijos de los hijos de Saúl. Entre ellos habían 2 hijos de una de sus concubinas, ya una mujer llamada Rispa, y ahí también fue que murió Mefibosé. Y lo entregaron. Dice la Biblia que cuando sacrificaron a estos muchachos que lo mataron, a estos hijos de Saúl, automáticamente cesó la mortandad en el pueblo. Interesante. ¿Por qué cesa la mortandad en el pueblo? Porque Interesante esto. los gabaonitas podían decir que el Dios de Israel era un Dios cualquiera, Sí, sin palabras. Exacto. sin palabra. El Dios de ustedes no es un Dios de honor, no es un Dios que cumple No es veraz. el pacto que se hace delante de él, no es un Dios veraz, no es un Dios sincero. Es un Dios que se toma las cosas como por nada. O sea, ¿Tú me que entiendes? esa historia nos recuerda a nosotros lo celoso que Dios es con su reputación. O sea, con su nombre, Dios es celoso. Claro. Entonces Dios defendió su reputación, su nombre. Pero- y ahí yo le dejo la pregunta a ustedes. Sí, yo voy a ser breve porque cuando hablamos de consecuencias, la palabra o sea, es grave, la situación es crítica. Anterior a eso se dio una situación con el pueblo en el desierto también, y fue que el hijo de una hebrea y un egipcio estaba peleando con otra persona, y a él le dio por comenzar a maldecir y a profanar y a blasfemar en el nombre de Dios. ¿A quién? medio- Al egipcio. No. Habían 2 personas peleando, ¿verdad? Ajá. Había entre estas 2 personas uno que era hijo de hebrea, madre hebrea, y el padre era egipcio. Y a él es que le da por maldecir el nombre de Dios. Él era híbrido. Era Era así. como un híbrido. ¿Qué pasa? Que cuando se lo llevan a Moisés, lo meten a la cárcel hasta que Dios decidiera qué era lo que iba a pasar con esta persona. A mí me llama mucho la atención que cuando Dios determina el juicio para esta persona, lo que le dice a Moisés es: saca al blasfemo, y todo el que lo escuchó a él blasfemando de mí, que ponga la mano sobre él y que muera, que lo apedreen y que muera. O sea, muerte capital Dios, para un Dios. blasfemo. Y eso luego, creo que en el libro Dios. de Levítico se establece también ya como ley. O sea, era el que hablaba mal de Dios, era muerte lo que Hemos le salía. abusado de la gracia en este tiempo, ¿eh? Sí, pero a mí me llama la atención que todo el que lo escuchó tenía que poner la mano sobre él y apedrearlo. Hoy en día, nosotros escuchamos gente, incluso son nuestros amigos, hablando mal de Dios, maldicen a Dios, son ateos, son blasfemos, con su vida niegan a Dios, y nosotros, chévere, todo como que no pasa nada. Exacto. Incluso dentro de nuestro mismo ambiente cristiano, esos mismos comediantes de los que usted hacía mención ahorita, nosotros somos que le damos los likes, lo compartimos, lo reproducimos, nos reímos Wow. de ellos, y son blasfemos. La palabra de Dios lo llama blasfemo. O sea, hay una parte de las escrituras también donde hay un listado de pecado, y los blasfemos están ahí. Y la palabra dice: con esa gente ni siquiera coman. Así mismo dice, ni coman con esa gente. Pero nosotros los aplaudimos y son virales por nosotros, los que blasfeman el nombre de Dios, Definitivamente. los que rebajan, ridiculizan el nombre de Dios y todo lo que Dios representa, incluyendo su palabra, su iglesia, sus hijos, todo. O sea, nosotros compartimos con ellos como que eso no es nada. Sin embargo, al pueblo de Israel, Dios le dijo: pónganle la mano. Ustedes lo escucharon, pónganle la mano y ejecuten. Exacto. Finalmente, Antonín, palabras finales ahí porque... Definitivamente hay consecuencias fatales el tomar el nombre de Dios en vano. Yo creo que ya en la parte final es bueno recordar algo, que en la Biblia habla Dios, habla la cultura, hasta el diablo habla, si yo de repente. Habla el ser humano. En una ocasión Pablo hizo una salvedad: esto lo digo yo, no el Señor. Y es bueno que tengamos la capacidad en algún momento de saber diferenciar cuándo habla Dios y cuándo hablo yo.
Dios no se equivoca. Dios no da un paso para adelante y otro para atrás. Su palabra es inmutable, no cambia. Y hay que tener cuidado con eso. Y si alguien es consciente de la santidad de Dios, aún así toma el nombre de Dios con tanta ligereza, pues estamos frente a un gran problema. Yo siempre apelo a que conozcamos a Dios, conozcamos la Biblia, que dice la Biblia de Dios, porque hay personas que ignorantemente cometieron errores y fue grave sus ruinas, fue grande sus problemas, sus consecuencias. Incluso aún dentro de la ignorancia, Dios no tendrá por inocente al que es culpable, y el Dios a quien adoramos, su nombre tiene que ser honrado, adorado y tratado con toda la reverencia, y nosotros, ¿verdad?, acercarnos a Él con toda humildad. Así es. Resumiendo usted, mi hermano Jonathan, ¿alguna recomendación? Mira, yo lo que pienso es que nosotros debemos tratar de vivir un poquito más la Biblia. Porque hay personas que a veces tienen mucha Biblia, pero su vida es como que no coincide. Entonces, al final, el conocimiento Ellos no te tienen mucho está funcionando. conocimiento de la Biblia, pero su vida no proyecta el conocimiento de la Biblia. Exacto. Entonces yo Profundo es. lo que pienso es que nosotros, si usted lo que sabe son 2 versículos bíblicos, Claro. intente vivir esos 2 versículos bíblicos. Yo creo que eso es más efectivo que usted tenga todo el conocimiento ahí en la cabeza, que al final no le sirva de congruente para su vida. Eso es en ese sentido. Sí. Entonces, que seamos cuidadosos, señores, cuando nosotros vamos a decir algo. Tenemos que saber si de verdad Dios te está diciendo que diga eso. Dejemos esa ligereza de estar diciendo Dios me dijo, el Señor me dijo, el Espíritu Santo, y todo ese tipo de términos y cosas que involucran cosas que tienen que ver con la santidad de Dios. Estamos demasiado sueltos con esos términos. Yo pienso que tenemos que aprender a controlar un poco las emociones y a la hora de hablar. Sí. Bueno, Finalmente, Cristian, yo quería decir algo, y es que respetar el nombre de Dios es respetar, como ya decíamos, todo lo que lo representa a Él. Y al respetar su nombre estaríamos más cerca de cumplir los demás mandamientos. O sea que respetando los 3 mandamientos que hemos ido mencionando en esta serie, yo creo que deberíamos ser mejores creyentes, Sí. mejores personas, mejores seres humanos. bueno, para finalizar ya es escuchar a nuestro hermano Antonio hablar, decir que Pablo dijo, esto no lo digo yo, esto no lo dice el Señor, sino yo. Y Dios afirma lo que Pablo dijo. Él cuidándose, sabiendo que Dios no le había dicho que diga eso, él lo dice, pero afirma que fue el que lo dijo. Dios lo tomó como bueno y válido y lo Claro. plasmó en su palabra. No te precipites en tomar el nombre de Dios en vano, porque las consecuencias son funestas. Limítate a lo que Dios dice en su palabra y a lo que tú entiendes que Dios ha hablado contigo para bendición de la vida de cada uno de los que te escuchan. Dios te bendiga. Esto fue Interactuando.